Hola, buenas tardes allí en Perú. Aquí, bueno, estoy grabando en vídeo esta pequeña conferencia. Seguramente Francisco os haya comentado que, bueno, al ser a las 6 de la tarde allí en Perú, aquí era pues más o menos la 1 de la mañana y como yo me suelo levantar a eso de las 5, la verdad es que me venía muy mal el dar esta conferencia en vivo, por así decirlo, en directo, y la estoy grabando. Os pido disculpas en ese sentido, aunque bueno, supongo que al hacerla grabada pues también tendrá algunas ventajas, como que se pueda editar o incluso incluir con más facilidad algunas imágenes y otros recursos que a lo mejor en condiciones normales pues no incluiría. Antes de comenzar, como no, daros las gracias por acordaros de mí otra vez. Ya había pronunciado alguna pequeña charla para Perú en ocasiones anteriores. En fin, os estoy muy agradecido por acordaros de mí. Es un privilegio que valoro mucho personalmente. El tema de hoy va a ser la leyenda del tercer grado, contenido simbólico y espiritual. Hay dos ideas que están bastante extendidas entre los masones, pero que sin embargo son profundamente erróneas. La primera es que en las logias se confiere una iniciación real, y la segunda es que la ceremonia de recepción al grado de aprendiz entrado es aquella que se corresponde con la verdadera iniciación. La primera idea equivocada es pensar que en las logias se confiere una iniciación real. En las logias no se confiere la iniciación, sino que se conmemora una realidad que bajo ningún concepto podría experimentarse en una sala llena de personas. La iniciación es un fenómeno místico que, cuando tiene lugar, sucede en un ambiente de intimidad y al abrigo de toda molestia e interrupción no deseada. Los grados masónicos son pequeñas obras de teatro que intentan transmitirnos las etapas principales del proceso iniciático, pero una tenida es fundamentalmente una representación dramática. Lo que tiene lugar en ellas no es una auténtica iniciación. Por otra parte, suele pensarse que la ceremonia de iniciación al grado de aprendiz entrado es la que se correspondería con la auténtica iniciación, pero realmente la ceremonia de primer grado no representa más que una recepción en la orden masónica. Donde se representa la auténtica iniciación es en el grado de maestro masón, que es donde se conmemora el trance místico que marca la línea divisoria entre iniciados y no iniciados. A lo largo de la historia de la masonería vemos que ha habido varios intentos por dejar constancia de esa experiencia mística y que han sido consignados primero en los documentos de antiguos deberes y posteriormente en el ritual masónico. También hay referencias a este misticismo en los catecismos de la palabra de masón, de Mason Word, lo que no deja de ser un tanto sorprendente si tenemos en cuenta que el protestantismo era muy refractario al misticismo, aunque seguramente ni los propios masones calvinistas escoceses fuesen plenamente conscientes de la dimensión profundamente esotérica que tenían los rituales que practicaban. El primero de los intentos por plasmar el contenido místico de la masonería fue el manuscrito Regius. Regius es el primer documento de antiguos deberes que se conserva, data de 1390. Regius está fuertemente inspirado en la regla de San Benito de Nursia, pero el autor hace algo muy particular, que es sustituir los 12 grados de la escala de humildad que prescribe la regla, que son los 12 peldaños a través de los cuales se asciende al cielo, por las 7 artes liberales, pero dando especialmente preponderancia a la geometría, que es la que encarna la disciplina espiritual especialmente. No obstante, lo normal no era que las logias hiciesen algo tan complicado como lo que hace el autor de Regius, que coge un fragmento de la regla benedictina y lo transforma dándole una nueva perspectiva a las 7 artes liberales. Lo normal es que tomasen del Antiguo Testamento pues algún santo, algún místico que sirviese de modelo a seguir, ¿no?, por parte de los masones operativos. Vamos a ver algunos de los principales personajes que las logias escogieron. El más conocido seguramente, junto con Noé, es Enoc.
La leyenda de Enoch es la primera gran leyenda de la masonería. Si bien la masonería actual puede describirse como iramita, del mismo modo que en el contexto antiguo puede hablarse de una masonería noaquita, también podría hablarse de una masonería enoquita durante el siglo XVII. La presencia de Enoch en las logias se debió a la gran popularidad que tuvo este mito en toda Inglaterra. El hecho de que Enoch fuese un personaje archiconocido en las Islas Británicas a comienzos del siglo XVII, 1600-1625, se debió a que un personaje también muy popular, que es el matemático barra alquimista barra mago John Dee, se decía que había entrado en contacto con los ángeles, quienes le habían enseñado un lenguaje que se llamaba enoquiano, por medio de Enoch, gracias al cual estaban transmitiendo una serie de mensajes a los seres humanos. Fue una historia pues muy curiosa, pero que fue enormemente popular, y de hecho cuando en un documento te encuentras la figura de Enoch, sea masónico o de otro tipo, cuando aparece Enoch ya sabes que estás en el primer cuarto del siglo XVII. Por ejemplo, volviendo a la masonería, donde aparece con mayor profusión y detalle es en el manuscrito Wood. El manuscrito Wood es de 1610. El manuscrito Wood es el que describe con todo detalle la leyenda de Enoch. Y la leyenda de Enoch, fijaos si tiene importancia, que es sobre la que se construye el actual arco real. El arco real, no voy a entrar en detalles ahora mismo porque estamos en Cámara de Maestros únicamente, pero lo que es la estructura del arco real y la sucesión de bóvedas y todo eso es algo que viene de la leyenda de Enoch. Otro personaje que fue en su momento popular en Escocia, aunque hoy en día no aparece apenas en los rituales ni nada de eso, es Elías. Elías y seguramente también Eliseo. Elías es popular porque fue ascendido a los cielos en un carro de fuego, ¿no? Eso de ascensión a los carros en un carro de fuego, igual que Enoch. Enoch no muere en la tierra. Enoch es también asunto, es llevado al cielo, ¿no? Que son pues formas de expresar que tenían experiencias místicas, ¿no? Y en este caso pues Elías, luego su alter ego Eliseo, en este caso Elías fue ascendido o asunto a los cielos en un carro de fuego. También están Oholiab y Besaleel, los que seguimos conmemorando en el arco real, que eran los artífices del tabernáculo. La leyenda de Oholiab y Besaleel era la que tomaban como modelo las logias del sureste de Escocia, en zona de Edimburgo, St Andrews, Fife, en una zona muy poblada al sureste de Escocia, y las logias de allí pues empleaban como modelo a Oholiab y Besaleel. Un poco más al sur, en lo que es Northumbria, Northumbria, en la zona de Sutherland y por ahí, Durham, las logias utilizaban como modelo a Hiram Abiz, pero no era el Hiram Abiz que conocemos hoy en día, que es una leyenda distinta, como veremos procede de la leyenda de Osiris, sino que es el Hiram Abiz que aparece en el libro de los Reyes. Y por último, dejar constancia de Noé. Noé, que es la gran figura precursora de Hiram Abiz, aparece muchísimo en los antiguos deberes y deja su impronta en grados masónicos como maestro masón, notas del arca real, noaquito a caballero prusiano. En fin, vamos a hablar bastante de él un poco más adelante, así que no nos vamos a extender demasiado ahora. Vamos a ver ahora cómo se introduce el mito de Hiram Abiz, que es un mito que no existía antes de 1723, tal y como lo conocemos en nuestros trabajos actuales. Cuando los modernos fundaron en 1717 la Gran Logia de Inglaterra, tenían la intención de reformar la masonería y descristianizarla, con el fin de hacerla más ecuménica. Esto de descristianizarlo no era un tema de, así decirlo, de un poco anticristiano, no. Es que si estábamos en una etapa en que la masonería ya empezaba a tener un propósito ecuménico de poder agrupar a diferentes religiones en una misma logia, y el Nuevo Testamento es muy incómodo para eso. Las figuras del Antiguo Testamento, desde el punto de vista iniciático, son mucho más sencillas, mucho más amplias y mucho más
homologables para cualquiera de cualquier religión, ya sea judío, musulmán, incluso un budista, por supuesto un cristiano, son mucho más cómodas y por eso es por lo que lo estaban haciendo. De este modo se fue pasando paulatinamente del Dios cristiano también a la figura del gran arquitecto del universo, que es mucho más abstracta y universal. Con el fin de poder eliminar la Santísima Trinidad de los catecismos masónicos, se introdujo la tríada sabiduría, fuerza y belleza, que es un sustitutivo de la Trinidad original. Y del mismo modo, las alusiones cristianas fueron poco a poco eliminadas del ritual en beneficio de las veterotestamentarias, la del Antiguo Testamento, cuyo lenguaje teológico es más sencillo y adaptable a las distintas religiones. Por ello aparecieron también otros elementos que hoy no solemos utilizar, pero que a principios del siglo XVIII tuvieron su importancia. Por ejemplo, en el manuscrito Wilkinson se puede leer, se hace una alusión al valle de Josafat, aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 43, dice: Josafat siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, y ojo a esto, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. Es decir, estaban diciendo que aparte de la religión oficial, en este caso la hebrea, podía haber otras religiones paganas. Lo que están haciendo al citar este texto es justificar que hubiese una religión oficial, que es el anglicanismo, junto con otros credos, ¿vale? El puritanismo, judíos, etc. A este proceso de descristianización se le denomina, en sentido teológico o filosófico, la ontologización, de ontos, ser. Dentro de esta vasta reforma estaba incluida la introducción de una nueva leyenda para el grado de compañero o maestro, que giraría en torno al actual mito de Hiram Abiz, el que conocemos hoy en día. Ahora bien, bajo la forma aparente de Hiram Abiz, lo que se introduciría en masonería sería realmente el mito de Osiris. La implantación de la leyenda hiramita formaba parte consustancial del nuevo proyecto masónico londinense, de modo que lo primero que hicieron fue preparar el terreno para esta transición de leyendas previas como la noaquita o la de Besalel hacia otra en la que Hiram Abiz fuese el núcleo. Las constituciones de Anderson de 1723 comienzan directamente intentando justificar este cambio, de modo que nos ofrecen un resumen de la historia del mundo desde Adán, pasando por Caín, Enoc, Set, Noé, Cam, Jafet, Mizraim, Besalel y Moisés, para llegar al rey Salomón y su templo, destacando como habilidad masónica suprema la de Hiram Abiz. Y aunque posteriormente prosigue con el segundo templo, Egipto, la antigua Grecia, Roma y otras culturas posteriores, retrocede nuevamente la figura de Hiram Abiz para establecerlo como modelo supremo del arte masónico. No vamos ahora a detallar la actual leyenda de Hiram Abiz, pero sí vamos a adentrarnos en su origen, que no es otro que la leyenda de Osiris. La introducción del mito osiríaco fue paulatina. En Masonry Dissected, masonería diseccionada que se suele traducir, el tercer grado que se ofrece es todavía muy breve. Sin embargo, en Three Distinct Knocks, en 3 golpes distintivos, aparece con mayor riqueza de detalles, algunos de los cuales han desaparecido actualmente. Tras la leyenda de cualquier sistema mistérico, suelen esconderse fenómenos astronómicos, cualquier sistema mistérico antiguo, quiero decir. Suelen esconderse fenómenos astronómicos. A veces estos resultan más visibles y a veces se encuentran bajo una capa de simbolismo más o menos elaborado. En la leyenda de Osiris, la capa de simbolismo se ciñe con muchísima precisión a la astronomía, por lo que al aceptar el modelo osiríaco, el tercer grado de la masonería y otros grados posteriores como los grados de elegido, bajo la apariencia de la leyenda de Hiram, se poblaron de acontecimientos celestes. Así describía Albert Pike la relación entre los mitos de Osiris e Hiram Abiz. Los 12 compañeros que se decidieron a arrancar a Hiram los secretos por la fuerza
no son otros que los 12 signos del zodíaco. 9 de ellos se echaron atrás, pero 3 llegaron hasta el final, que entonces eran Acuario, Piscis y Aries, los signos del invierno. Digo que entonces eran esos 3 porque hay un fenómeno que se llama la precesión de los equinoccios, que hace que el zodíaco vaya girando y desplazándose con respecto a la Tierra, con lo cual no siempre están los mismos signos del zodíaco en el mismo sitio con respecto a nosotros. Esa es la razón, abro un inciso, por la que en el Antiguo Testamento, cuando se quiere representar a Dios, un Dios se hace bajo la forma de un toro joven, de ahí el becerro de oro, mientras que esto era porque la conjunción de Osiris y Osiris se hacía en el cuadrante de Tauro, pero en el momento que nace Jesucristo, ese fenómeno de la conjunción de Isis y Osiris tenía lugar en Aries, por lo cual ya con Jesucristo no se habla de un becerro, sino que se habla de un cordero, y de la expresión cordero de Dios. Viene de este hecho de la precesión de los equinoccios y del zodíaco. Continúo. El Sol, Hiram, Osiris, era asesinado en Piscis, donde se encuentra en la boca del pez el ángel caído Fomalhaut, portador de violencia, el cual asesta a Osiris, Sol o Hiram el golpe mortal, que es el solsticio de invierno. Tras su muerte, Hiram permanece varios días en la tumba. Son los 5 días en que la longitud del día tras el solsticio nos incrementa. Los nombres de los asesinos de Hiram, Jubelo, Jubela y Jubelum, son igualmente de raigambre astronómica. Mientras el Sol alcanza su solsticio de verano en Libra, en la parte oculta del zodíaco se encuentra un triángulo de estrellas que materializan la conspiración contra el Sol y que a partir de ese momento comenzarán a elevarse hasta llegar a su mayor altura, en el momento del solsticio de invierno, que es cuando sucede la muerte de Hiram, o el Sol. Zuben Akrabi, cuya deformación fonética dará lugar a Jubelum Abiram, Zuben el Gubi, que derivará en Jubelo Gibbs, y Zuben es Kamali, que se deformará en Jubela Gravelot. También se representa a Isis, la luna personificada, buscando desconsoladamente a su esposo. 9 o 12 compañeros, los rituales difieren en lo referente a este número, con mandiles blancos fueron enviados en busca de Hiram en la leyenda del tercer grado, o en el rito escocés antiguo y aceptado, los 9 caballeros elegidos. A lo largo del itinerario que realiza la luna hay 9 estrellas visibles y que servían a los marinos para determinar su longitud en el mar: Arietis, Aldebarán, Pollux, Régulo, La Espiga, Antares, Altair, Fomalhaut y Marcab. Seguramente fueron estas 9 estrellas las que acompañaban a Isis en su búsqueda. Una vieja leyenda masónica narra cómo un perro dirigió a los 9 a la caverna donde Hiram se hallaba escondido. La constelación Boyero era denominada antiguamente Caleb Anubaj, el perro ladrador, y era personificado en Anubis, que lucía la cabeza de un perro y ayudaba a Isis en su búsqueda. Arturo, una de sus estrellas de intenso color rojo, también está relacionada por Job con las Pléyades y Orión. Cuando Tauro abría el año, Arturo salía tras el Sol en la época del solsticio de invierno, de forma que parecía que lo buscaba a través de la oscuridad hasta que 60 días más tarde se elevaba a la misma hora. Así, volviendo de nuevo al momento en que el Sol entraba en el equinoccio de otoño, resulta que hay 9 estrellas reseñables que alcanzan su meridiano en el mismo periodo. Que no continúo, creo que no es necesario. Leo la última frase de la descripción que hace Albert Pike. Este texto es de Albert Pike, acerca de la leyenda de Hiram Abish como trasunto de la leyenda de Osiris y estos acontecimientos astronómicos. Termina Albert Pike diciendo: y próximas tras ellas, pero más hacia el sur, aparece Sirio, la estrella perro, el perro que en la leyenda de los 3 elegidos irlandeses mostró a los 9 elegidos el sendero a la cueva del asesino. Quiero enseñaros un par de láminas. Una procede del libro mudo de la masonería, el Liber Mutus Latomorum,
aquí la tenéis, que es correspondiente al grado de pequeño elegido de logia perfecta escocesa. Los 9 maestros elegidos son las 9 estrellas que se ven ahí y aparecen unidos a la escuadra, símbolo del maestro. Y el perro que tenemos ahí es Sirio, la estrella perro, que es quien conduce a los 9 elegidos a la cueva del asesino. La precisión astronómica de esta lámina indica que el grado de pequeño elegido de logia perfecta escocesa fue creado por masones familiarizados con la masonería de los modernos, que eran quienes habían introducido el mito de Iramavid, o sea, el mito de Osiris. Aquí tenéis otra lámina que es el primer tablero de elegido de los 9. Como el mito de Osiris fue introducido por la Gran Logia de Londres y Westminster, o sea, los modernos, los antiguos conocían esta leyenda, pero de manera mucho más imprecisa. Por ello, su versión de la misma, que es la leyenda de los 3 elegidos irlandeses, es mucho más laxa en las referencias astronómicas. En este tablero, que es el primero de elegido de los 9, solo se aprecian 3 estrellas, aunque han mantenido el perro que representa a Sirio. Bueno, vamos a pasar ahora a ver algo tan fundamental dentro del tercer grado como es el levantamiento del maestro. El levantamiento del maestro, que es algo que proviene de la leyenda de Noé. Aparte del relato de Enoch, dentro de las leyendas elaboradas en el seno de la masonería, destaca sobremanera la de Noé. El primer documento masónico donde aparece mencionado Noé es el manuscrito Regius, de en torno a 1390, aunque es el manuscrito Cook, fechado en 1410, el que comienza a perfilar la familia de Noé. No voy a entrar en detalles ahora de toda su genealogía, pero sí conviene decir que con Cila era una de las hijas de Eva, con Cila tuvo un hijo que era Tubal-Caín, el primer artífice de metales, a que nos suena, y una hija, Naamá, que inventó el arte de tejer, representación tradicional de la iniciación femenina. Lo que es la masonería o la forja de metales para los hombres, en el caso de las mujeres es el telar. Es el telar aprendido de Naamá míticamente, y que se ha mantenido por toda la tradición el cuento de la bella durmiente que se pincha con la aguja de una rueca, y todo el tema del cuadro de las hilanderas de Velázquez, la leyenda de Aracne, todo lo que es la iniciación femenina va relacionado con los telares. Continúo. Ahora bien, la leyenda noaquita que emplea la masonería no es la bíblica, sino otra de corte muy distinto que probablemente refleja una tradición precristiana. El texto que nos ofrece el manuscrito Graham de 1726 es el siguiente. Dice: sabemos esto por tradición y también por referencia a la escritura, que dice que Sem, Cam y Jafet, 3 hijos de Noé, deseosos de llegar junto a la tumba de su padre Noé, querían llegar a la tumba de su padre Noé para extraerle a su padre muerto unas palabras secretas que permitían hacer que los espíritus del otro mundo les obedeciesen. O sea, una cosa nigromántica total. Continúo. Deseosos de llegar juntos a la tumba de su padre Noé, trataron de ver si podían encontrar allí algo de susceptible de conducirles al secreto del poder detentado por este famoso predicador, Noé, que lo consideran predicador. Ahora bien, estos 3 hombres ya habían acordado que si no encontraban lo que buscaban, lo primero que encontraran debía servirles de secreto. Llegaron entonces a la tumba, donde no encontraron nada más que el cadáver casi enteramente descompuesto. Cuando cogieron un dedo, éste se desprendió falange por falange, y lo mismo ocurrió con el puño y el codo. Entonces levantaron el cadáver y lo sostuvieron, poniendo un pie contra su pie, una rodilla contra su rodilla, el pecho contra su pecho, una mejilla contra su mejilla y una mano en la espalda, y se pusieron a gritar: ayuda, oh Padre, como si dijeran: oh Padre del cielo, ayúdanos ahora, porque nuestro Padre terrestre ya no puede hacerlo. Y ojo lo que viene ahora. Entonces, dejando de nuevo el cadáver y no sabiendo qué hacer, uno de ellos dijo: hay tuétano en el hueso. Marrow in the bone, que es de donde provienen las palabras MB, como veremos luego. Hay tuétano en este hueso.
El segundo dijo, pero es un hueso seco. El tercero dijo, hiede, apesta. Se pusieron entonces de acuerdo para darle un nombre que fuera conocido por la masonería hasta ese día. Después se fueron a sus asuntos y a partir de ese momento sus obras fueron buenas. Hoy en día, aunque estamos acostumbrados a ver el levantamiento del cadáver en el tercer grado, en su momento, en el siglo, esto estamos hablando desde comienzo del siglo XVIII, la idea de desenterrar un cadáver era de por sí una cosa muy reprobable socialmente, nigromántica, y si encima hablábamos que querían levantarlo para sacarle un secreto a su padre muerto para manejar a los espíritus del otro mundo y que les obedeciesen, bueno, esto es una cosa que hubiese sido impensable en un contexto que no fuese una logia herméticamente cerrada. Era una cosa entonces aterradora realmente. Evidentemente este texto es el origen del levantamiento del maestro, pero sin duda es anterior a, tanto en el tiempo como en su origen, es anterior a la masonería. Y digo que es anterior a la masonería porque os enseño aquí este dibujo hecho a lápiz o a carbón. Es un dibujo hecho en el siglo XVII, se llama Levantando al Maestro, del pintor italiano Giovanni Francesco Barbieri, que vivió entre 1591 y murió en 1666, antes de la moderna masonería especulativa. Este dibujo está en poder del Supremo Gran Arco Real de Escocia. Y como veis, están levantando al maestro, se ve también una escuadra ahí, y bueno, esto es muy anterior a la masonería especulativa, porque seguramente el tema de levantar al maestro no era una cosa, hay otros grabados muy parecidos, no es algo propio de la masonería solamente, sino que es algo de la cultura esotérica europea. Hay algunos elementos más del grado de masón que tenemos que ver, son la soga, el origen de las palabras MB que más o menos he mencionado, y también la tumba de Hiram Abiv, pero estos elementos quiero que mejor que los veamos después de explicar el contenido esotérico del grado, porque entonces se comprenderán de manera más clara. Bueno, vamos a comenzar ahora con el tema de cuál es el significado del grado de maestro masón, que es lo mismo que decir que cuál es el sentido de la masonería. Vamos a abordar ahora un tema que no deja de ser un poco políticamente incorrecto. La masonería en general, es como orden iniciática seguramente sea la más adulterada. Los sufís tienen claro lo que es la iniciación, los rosacruces también, pero en la masonería se han filtrado elementos que son ajenos a ella, desde la política, incluso aunque no queramos verlo, cosas como libertad, igualdad, fraternidad, en fin, el racionalismo, y una serie de cosas que, bueno, pues hacen que a veces cueste ver exactamente qué es lo que nos dice el ritual, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar ahora con ello. Como digo, es un tema que no deja de ser políticamente incorrecto. Quizá aunque nos pensamos que somos librepensadores y tal, como digo, estamos tan sujetos a los tópicos y a la corrección política como cualquier otro, y ya os digo, me da un poco de reparo comentar el tema esotérico y místico del tercer grado, porque bueno, seguramente hay hermanos a lo mejor a los que no les gusta mucho, pero bueno, voy a empezar con ello. La masonería es una orden iniciática. En eso todos los masones parecen estar de acuerdo. Sin embargo, son pocos los que tienen una idea clara acerca de qué es la iniciación. Lo que en otras escuelas iniciáticas como el rosacrucismo, el sufismo, la cábala u otras tantas es bien conocido y sería impensable poner en duda, en la masonería parece sujeto a eterna discusión, siendo desconocida, cuando no negada, por los propios masones, sin ni siquiera salvarse de esto los masones regulares. A la hora de definir la naturaleza de la iniciación, unos dicen vaguedades mientras apelan a la necesidad de ajustarse a una ley moral. Otros juegan con el lenguaje, buscando las acepciones del diccionario que les permitan emplear un vocabulario propio de la iniciación al tiempo que niegan realmente que ésta exista. Otros se refugian a partes iguales en el secreto y la ignorancia para, revistiéndolo de tolerancia, afirmar que el concepto de iniciación es algo que no puede ser definido y que depende de cada hermano.
y otros que sí comparten sinceramente el aspecto espiritual de la orden, en realidad no conciben que la iniciación pueda ser un fenómeno real. En resumidas cuentas, la masonería parece ser la única orden iniciática cuyos miembros, de manera general, no tienen muy claro para qué existe. Vamos a comenzar viendo cómo enfocan los autores británicos el significado del grado de maestro masón. Los autores londinenses como Harry Carr o Neville Barker Cryer sencillamente no entran en su posible significado, o bien, como hace Robert Lomas, lo ascriben a los usos hebreos del siglo I. Esto sucede porque el concepto realmente que tienen en Londres de la masonería, por una parte es muy literalista y también es quizás excesivamente frío y racionalista, lo veo yo. Quiero decir, a vosotros os pilla un poquito más lejos, pero yo que trabajo bastante con masones británicos, ya me he dado cuenta de que no es lo mismo la masonería, por ejemplo, que se pueda dar en el norte de Inglaterra que lo que se ve en Londres. En Londres te encuentras hermanos que tienen a veces unas posturas que son casi irregulares, sinceramente, mientras que conforme subes hacia el norte, pues notas que la masonería va recuperando más su sentido tradicional, ¿sabéis? Entonces estos hermanos de Londres, Harry Carr, Neville Barker Cryer, Robert Lomas, generalmente no entran, y si entran es para buscar una explicación en la Biblia, algo que se les parezca, como Robert Lomas, pero no suelen entrar en su concepto esotérico. Sin embargo, uno de los más importantes autores londinenses, Bernard E. Jones, sí empieza a considerar la perspectiva esotérica. Jones afirma que sabemos que a principios de 1700 existió una leyenda nigromántica, aunque no necesariamente centrada en el actual mito de Irán. Es decir, se está refiriendo a la leyenda de Noé, de los hijos de Noé que intentan desenterrarlo, tal y como aparece en los antiguos deberes que ya os he comentado. En cuanto comenzamos a desplazarnos hacia el norte de Inglaterra, esta teoría parece monopolizar el pensamiento masónico. Douglas Noob, Universidad de Sheffield, afirma que los ejemplos bíblicos nos muestran que el propósito de la coincidencia completa de un vivo y un muerto era devolver el muerto a la vida. Esto se habría desarrollado como práctica nigromántica, y en los siglos XVI y XVII la idea únicamente habría sobrevivido como nigromancia. Subimos un poquito más para el norte. David Stevenson, de la Universidad de Edimburgo, se refiere a las principales leyendas de la masonería, la noaquita y la iramita, afirmando que estas leyendas se refieren a la nigromancia, el arte mágico de obtener conocimiento de los muertos, aunque en su forma original y clásica el conocimiento era obtenido invocando a los espíritus de los muertos y no exhumando cadáveres. Seguimos con Noé, evidentemente. Presumiblemente este elemento nigromántico, continúa David Stevenson, tenga su origen en el sustrato mágico medieval y renacentista. Y seguimos en el norte. David Harrison, que es súper conocido, es el historiador más conocido actualmente. David Harrison, de la Universidad de Liverpool, habla del tercer grado en los siguientes términos. El teatro de nigromancia que se representa en el ritual del tercer grado produce un excelente efecto dramático, con la muerte y renacimiento del maestro masón como símbolo sempiterno de la búsqueda de la sabiduría antigua perdida. La tradición nigromántica del movimiento templario se manifiesta también en el levantamiento de Noé por parte de sus 3 hijos, quienes desean obtener su conocimiento secreto. Claro, la pregunta surge de manera inmediata: ¿cuál es este acto nigromántico al que se refieren los distintos autores? Este fenómeno no es otro que lo que hoy en día se conoce popularmente como desdoblamiento astral o trance astral. Desdoblamiento astral o trance astral. Esto lo habréis escuchado en los programas de misterio, por la radio, incluso en la televisión. Es un tema pues que se suele considerar un poco eso, pues dentro del esoterismo, pero que no se considera como algo serio, pero que es fundamental para el género humano por una razón, veréis. El origen de la creencia en la espiritualidad, del chamanismo primero, y luego ya de manera mucho más elaborada en las religiones,
No es como proclaman los detractores de la fe y los que son enemigos de las religiones, que lo hay, que dicen, no, es que el creyente se inventa unos dogmas, se inventa que Dios existe, se inventa las cosas y se inventa esto, se inventa lo otro de manera caprichosa. Realmente no funciona así. La razón por la que los seres humanos creen que existe el más allá es precisamente por este fenómeno del desdoblamiento astral. Imaginemos una persona juiciosa y sensata y que no tenía por qué creerse en nada inventado. Sin embargo, le llega una persona que es creíble, alguien en quien él tiene confianza, alguien creíble, y le dice algo increíble. Dice, oye, hay otro universo paralelo en el que no rigen las leyes de la materia y te puedes mover a libertad solo con el espíritu pero sin el cuerpo. Ah, ¿y tú cómo sabes eso? Dice, porque yo he estado ahí y he vuelto. Y ese es el origen de todas las creencias sobrenaturales, que es el desdoblamiento astral, llamémoslo chamánico si se quiere, de un concepto espiritual muy básico, pero es el origen de todos los antiguos cultos mistéricos. Los iniciados de Grecia y de Roma, ahora leer algunos textos, lo que definía un iniciado siempre, y lo sigue definiendo en la actualidad, es el hecho de que uno pueda desdoblarse y llevar a cabo ese fenómeno a voluntad, para hacerlo de manera voluntaria. Platón mismo, Platón era un grandísimo iniciado que tenía mucha experiencia en esto, por eso el universo platónico es tan diferente, por ejemplo, del aristotélico. Y Parménides igual, Parménides nos deja relatado en su poema todas sus experiencias. Lo que pasa es que, claro, luego yo me recuerdo cuando estudiaba en el bachillerato la filosofía, y luego cuando ya descubrí lo que era la iniciación, pues me di cuenta que me habían estado contando cuentos infantiles y, en fin, y que no era la verdad. Te transformaban a Platón en el tema del mundo de las ideas, con unos conceptos abstractos cuando se refería al más allá, a Parménides lo hacían un matemático cuando era un místico también. Eso sí, luego cuando hablas con profesores universitarios, ahí lo manejan con un desparpajo y una libertad total. Les importa un comino, no les impone nada hablar de estas experiencias místicas. Lo llaman, en griego se llaman teletés, por la capacidad de desplazarse a distancia. A nivel universitario no hay problema, pero yo recuerdo que como estudiante pues me contaron unas historias muy edulcoradas. El fenómeno del desdoblamiento astral es algo que viene siendo registrado desde el amanecer de los tiempos y que, con distintas variaciones según el contexto, es descrito de manera más o menos semejante. Platón, en su libro Fedón, se refiere a este fenómeno en los siguientes términos: y la purificación no es, por ventura, lo que en la tradición se viene diciendo desde antiguo, el separar el alma lo más posible del cuerpo y acostumbrarla a concentrarse, a recogerse en sí misma, retirándose de todas las partes del cuerpo y viviendo en lo posible tanto en el presente como en el después, sola en sí misma, desligada del cuerpo como una atadura. El latino Apuleyo era un bereber del norte de África muy romanizado, era uno de los principales autores. Apuleyo, en la Metamorfosis o el asno de oro, lo describe del siguiente modo: mas créelo de verdad, sepas que yo llegué al término de la muerte, y hallado el palacio de Proserpina, a medianoche vi el sol resplandeciente con muy hermosa claridad, y vi los dioses altos y bajos, y lleguéme cerca y adorélos. En el mundo helénico, en Grecia clásica, se referían a este fenómeno como teleté, por la capacidad que se tenía en ese estado para desplazarse a distancia al margen de las leyes físicas, aunque coloquialmente se referían a él como ser Apolo. Quiero enseñaros ahora unas imágenes para que veáis, porque como ya os digo, el tema de la iniciación pues es algo tan antiguo como el hombre, y no solo el tema de la iniciación, sino la forma de estructurarlo. Los 3 grados que tenemos hoy en día en masonería, más el arco real, también responden a las divisiones naturales, de la iniciación. Quiero que veáis esta ilustración. Está sacada del libro chino El secreto de la flor de oro, ¿vale? Entonces en él pues se aprecian las 4 fases en las que se puede dividir la iniciación, si es que se pueden dividir de alguna manera,
Aquí tenéis como la dividen los chinos. Fase primera, que se correspondería con el grado de aprendiz centrado, es una fase de, digamos, de purificación, pero muy básica, de corrección moral, si se quiere decir, en fin, aquí los chinos lo llaman recolección de la luz, lo llaman la primera etapa de la meditación, es el nivel más bajo de la iniciación. A la derecha tenéis la fase número 2, nacimiento del nuevo ser en el espacio de la fuerza, que más o menos se podría asimilar al grado de compañero, ¿no? Esta es la etapa que Santa Teresa de Jesús menciona en las moradas, cuando dice: llega un momento en que el alma tiene que volverse y empezar a buscar dentro de sí misma. Es este momento que habla aquí de nacimiento del nuevo ser en el espacio de la fuerza, que es cuando el alma empieza a trabajar consigo mismo y se vuelve hacia sí. La tercera parte, la tercera fase, pone aquí, veis, separación del cuerpo-espíritu para la existencia independiente, que se correspondería con el grado de maestro masón, y si os fijáis, ahí está ya el cuerpo astral saliendo. Los chinos también lo representaban así, el cuerpo astral desprendiéndose saliendo del cuerpo, y ya para moverse al margen de las limitaciones físicas, como veis. Y lo que sería luego el 4, consolidación de la iluminación, que sería todo el universo que viene después del grado de maestro masón, que estaría representado por el arco real. Hay una cuestión que puede llevarnos a error, y es que pensamos a lo mejor que el grado de maestro masón es como el final del camino, o casi el final. No, es el primer escalón realmente. Si representásemos todo el camino iniciático por 100 escalones, los 3 primeros serían aprendiz centrado, compañero y maestro. Y los escalones del 4 al 100 sería el ámbito del arco real realmente. Queda muchísimo camino, queda muchísimo camino. Realmente el periplo iniciático consta de una serie de iniciaciones. No es una iniciación del tercer grado y luego el arco real, no. Entre el tercer grado y el paraíso final, nirvana, samadhi, como lo queramos llamar, hay una serie de iniciaciones por las que uno se va desprendiendo de los diferentes cuerpos. Que nos desprendemos en el tercer grado del cuerpo físico, luego vendría el cuerpo etérico, el cuerpo astral, hay que irse desprendiendo de esos. Es una tradición pagana, si se quiere, pero esa es la serie de iniciaciones. Por eso en la masonería antigua, no en la masonería moderna ni tampoco en el ritual de emulación, pero sí en York, en el rito escocés estándar, en el rito irlandés, se mantiene una ceremonia que es la ceremonia del pase de los velos, la ceremonia de los velos, que se hace dentro del ámbito del arco real. No se puede llegar al final del camino sin pasar por la ceremonia de los velos, que te marcan, en Estados Unidos son 4 velos que hay que atravesar, en Irlanda y en Escocia son 3, pero con eso se representa la sucesión de iniciaciones previa a llegar al final del camino en el arco real. Entonces, es un defecto que tiene el ritual de emulación, que pasa directamente del tercer grado al arco real cuando debe haber algo que marque ese camino intermedio. Vamos a ver otra cosita. Como os he comentado, el tema de la iniciación y las fases de la misma no son algo que hayamos inventado los masones, ni muchísimo menos, sino que viene ya del paleolítico, si se quiere, a saber desde cuándo viene, ¿no? Entonces, no solo los chinos, los egipcios también se habían dado cuenta de estas 3 fases. Estas 3 fases que representamos hoy en día en masonería como aprendiz centrado, compañero y maestro. Entonces os voy a enseñar aquí una ilustración. Aquí la tenéis, una ilustración acerca de que es el corte de la pirámide de Keops. La pirámide de Keops, que no es una tumba, es realmente un cenotafio, es un monumento a la memoria de un muerto, y que está construida teniendo en cuenta las fases de la iniciación. Os voy a leer un párrafo de Walter Leslie Wilmshurst, del libro El significado de la masonería, este británico, que explica cómo la forma en que está construida las partes del pasillo de acceso a la cámara del rey, pues tienen que ver con las 3 fases de la iniciación. Os lo leo. Dice: como ilustración de este proceso nos basta referirnos al diagrama de la sección de la Gran Pirámide de Egipto, que fue construida así no ya para ser templo de iniciación, sino para registrar de forma permanente los principios que rigen el proceso de regeneración. Su pasaje de entrada discurre durante alguna distancia hacia el interior del edificio como un estrecho canal ascendente, a través del cual el postulante que desea alcanzar el centro debe arrastrarse
con no poca incomodidad y dificultad. Esto era para representar la disciplina y el trabajo cuesta arriba de purificación que se requiere en el grado de aprendiz. En un punto concreto, este pasaje estrecho se abre a una galería larga y elevada, todavía muy empinada, por la que el postulante debe pasar, pero con mayor comodidad y libertad. Esto simboliza la condición de iluminación y libertad intelectual asociada al grado de compañero. Terminaba en un lugar donde el candidato debía esforzarse de nuevo con sus manos y rodillas a través de la menor apertura de todas, en la que se hallaba y todavía se halla el gran sarcófago en el que era colocado para afrontar la última y suprema ordalía, y de donde era levantado de entre los muertos, iniciado y perfeccionado. Claro, al final, como el trance astral precisamente es tan complicado de experimentar, pues al final el candidato que pasaba por ahí, o lo que se quería representar como si fuese a pasar un candidato, que tampoco sé hasta qué punto, era un sitio muy muy estrecho, como si fuese realmente un canal de un parto. Entonces, bueno, para representar esa dificultad con la que se accede al tercer grado. Vamos a ver ahora algunos fragmentos del ritual que nos pueden ilustrar para entender lo que se representa en el tercer grado, que es, como hemos dicho, este trance astral y esta experiencia mística, si se quiere llamarlo así. Vamos a empezar por un fragmento del ritual que trabajáis allí en Perú, que es el ritual de emulación. Voy a utilizar la traducción española, pero os resultará muy familiar y seguramente la traducción allí en Perú sea prácticamente la misma. Dice, en el levantamiento de Irama Bif en el tercer grado, dice: intentaron entonces con el toque de compañero, pero la carne se desprendía de sus huesos igualmente. Al fallar ambos en sus intentos, un hermano más diligente y experimentado, tomando más firmemente los tendones de la mano derecha y con la ayuda de los otros dos, lo levantó por medio de los 5 puntos de la fraternidad. Hasta ahí lo normal. Y dice, mientras los otros dos, más animados, more animated en el original inglés, más animados, exclamaban Mahabon Macbenach. O sea, ¿qué clase de muerte puede ser aquella en la que hay unos hermanos que están más animados? En aquella que están más animados. Es evidentemente una muerte reversible, como es el trance astral este. También hay un comentario muy curioso en el ritual que dice, antes de la ceremonia, dice: os ruego ahora que observéis que la luz de un maestro masón es visible en la oscuridad, siendo la única capaz de penetrar la tiniebla que yace sobre la esperanza del porvenir. Esa luz visible en la oscuridad, en fin, es una forma muy sutil seguramente de referirse a lo mismo. Voy a mostraros ahora unos rituales, uno del grado antiguo, grado quinto del rito escocés antiguo y aceptado. No pasa nada porque lo mencionemos ahora, porque son rituales que desde 1800 no sé, textos que cayeron en desuso en 1805 ya, y otros de 1763, pero que explican muy bien lo que era el contenido original. Ya luego se ha adulterado mucho con el laicismo rampante de la masonería francesa, pero que nos ilustran acerca de qué es lo que era el grado, en este caso el grado quinto, durante el siglo XVIII. Hoy en día al grado tercero le sigue el grado cuarto, maestro secreto, pero originalmente esto no era así. Después del grado de maestro masón venía el grado quinto, maestro perfecto, pero como su contenido era demasiado esotérico, como os digo, por esta deriva laicista, lo fueron arrinconando, lo fueron desnaturalizando, y el grado cuarto, que todavía en 1760 cabía en el medio folio, pues lo fueron ampliando hasta llegar al momento actual. En este grado quinto, en el ritual todavía, esto es el ritual de 1805, hace ya más de 200 años, todavía se podía leer lo siguiente. Decía: ¿qué pedís, mi hermano? Pido la gracia de ser recibido maestro perfecto. Entonces el 3 veces respetable maestro dice: hermano inspector, enseñad a este hermano a viajar. Y le hacía viajar por la logia y viajar, simulando lo que estamos hablando. En el ritual del manuscrito Franken, también del grado quinto, de 1783, se puede leer: ¿qué significa la cuerda que partiendo desde el féretro, una cuerda que parte desde el féretro hasta septentrión, llega hasta el obelisco y hasta las 2 columnas colocadas de través una sobre otra?
Representa la cadena que utilizaron los hermanos para hacer subir de nuevo el cuerpo y volver a bajar al ataúd. Supone que están subiendo y bajando el ataúd. Alusiones tales como para hacer subir de nuevo el cuerpo y bajar el ataúd, o enseñada a este hermano a viajar, así como la presencia repetitiva en este grado de cordones verdes e iridiscentes, en francés vert moiré, que son un trasunto del cordón de plata, citado también en Eclesiastés 12, que eso lo vamos a ver ahora después, la cita de Eclesiastés. Pero todo esto permite entrever la naturaleza del acontecimiento que se está representando y que, bueno, resultó demasiado explícita para el positivismo francés posterior. El último fragmento de texto que os quiero mostrar es el de una orden femenina estadounidense que se llama Heroínas de Jericó. Esta orden tiene un ritual muy curioso porque hace una descripción muy nítida de lo que es el tercer grado como desdoblamiento astral, y también deja ver lo que es el cordón de plata. El sistema de las heroínas de Jericó consta de 3 grados: hija de maestro masón, Master Mason's Daughter, pariente leal, True Kinsman, y heroína de Jericó. Bueno, aquí estáis viendo en la foto que bueno, son mujeres de color. Ya sabéis que allí en Estados Unidos pues tienen un problema atroz con el tema de las razas. Yo creo que es el gran fracaso de la masonería estadounidense el que haya tenido que haber una obediencia como es Prince Hall solo para hermanos negros, lo cual me parece una atrocidad y una traición a la masonería, en fin. Pero el problema está tan enraizado allí en Estados Unidos que así son las cosas. Y en este caso, pues la orden de heroínas de Jericó, pues ya veis que es para mujeres negras. El primer grado está basado en María, la Madre de Jesús, y transmite la enseñanza de la aceptación de la voluntad del Señor, mientras el segundo grado está basado en Ruth, la Moabita. En el tercer grado, o heroína de Jericó, la venerable matrona y la venerable vicematrona mantienen el siguiente diálogo. Al loro porque es muy curioso. Venerable vicematrona, ¿sois una heroína de Jericó? Soy una heroína. ¿De dónde venís como heroína? De los campos de Israel. ¿Hacia dónde os dirigís? A las llanuras de Jericó. ¿Qué vais a recibir? La herencia bendita que fue prometida a nuestros padres en tiempos de Abraham. Y ahora viene lo bueno, dice, es un viaje largo y fatigoso de más de 3 días. Dice, sí, viajo tanto de día como de noche. Hoy está muy oscuro. No tan oscuro, pues puedo ver. ¿Qué podéis ver? Un cordón escarlata. ¿Por qué un cordón escarlata? Porque salvó mi vida en la hora de peligro. Creo que no necesita mucho más comentario. Bueno, para ir ya concluyendo, vamos a ver un tema que es bastante importante, que es el tema de la soga. La soga, que es algo muy mal interpretado y que es uno de los principales elementos simbólicos de la masonería. Ya los catecismos de 1710 permiten apreciar que la soga es un trasunto del cordón de plata propio del trance astral, el cual podría describirse como un hilo plateado y elástico que permite al cuerpo astral regresar al cuerpo físico. Cuando se produce la muerte, este se rompe produciéndose el abandono definitivo del cuerpo físico. Este cordón aparece descrito en el Eclesiastés. Dice, acuérdate de él antes de que se rompa el cordón de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Es una referencia muy conocida porque es la única vez que aparece en la Biblia, en el Eclesiastés, está una alusión tan clara al cordón de plata, ¿no? Quiero que veáis ahora cómo se utiliza en el actual rito de York, que era la forma antigua de utilizar la soga en la masonería, ¿vale? Porque hoy en día solamente se utiliza en el primer grado y también en el arco real, pero si os fijáis en la imagen, veréis que lo llevaban tanto el aprendiz como el compañero, el maestro masón. En el caso del maestro masón ya se le pone alrededor de la cintura. A partir del grado maestro masón se le pondrá alrededor de la cintura porque el cordón de plata sale del ombligo. Y 3 vueltas en el grado de maestro masón, 4 en el de maestro de marca, 6 en muy excelente maestro y 7 en el grado del santo arco real. Pero no se ponía la soga, no se utilizaba la soga en el caso de pasado maestro virtual. Y esto es por una razón muy sencilla,
y es que el grado de pasado maestro virtual fue un invento administrativo para poder pasar a los hermanos al arco real. Quiero decir, inicialmente para pasar el arco real había que ser maestro instalado. De esta forma entraban muy pocos miembros y ellos querían que entrasen más, por lo cual crearon el grado de pasado maestro virtual. Lo pasaban por la silla, en masonería antigua se llama el pase por la silla, y bueno, pues con esto se cumplía el trámite administrativo, pero no es un grado de contenido iniciático propiamente dicho, por lo que no se le ponía la soga, como para denotar que no era un grado verdaderamente iniciático. Hay tres hechos que vale la pena mencionar. Uno, fijaos que por ejemplo en el ritual de emulación, solamente el maestro masón y solo él jura en el momento de su obligación responder a todas las convocatorias legítimas que me sean enviadas por cualquier logia de maestros masones que se halla al alcance de mi soga. Como digo, esto no es algo retórico. Lo que están diciendo es que el maestro masón y solo el maestro masón, si se le llama a una de estas reuniones o lo que sea, se lo convoca en el otro plano, debe ir. Esto no se le puede pedir a un aprendiz ni a un compañero que no están en posesión de la soga cordón astral, que no tienen esa experiencia. El trasfondo de esa frase es esto, que solo se puede pedir, nunca encontraréis que se le exija en un ritual acudir al alcance de la soga a un aprendiz o un compañero, porque no tiene sentido por esta cuestión. Otro hecho que os quiero comentar es que mientras que lo habitual es que en el tercer grado la Biblia esté abierta en el primer libro de Reyes, donde se narra la construcción del templo, en el rito de York no se tiene abierto la Biblia en Reyes, sino en Eclesiastés 12, precisamente en el párrafo donde se menciona el cordón de plata. Es señal de que eran conscientes de que el acontecimiento que se describía ahí era lo que estamos hablando del trance, y se intentaba de esa manera, en el rito de York, que tiene tantísimas miles de logias, pues se abre la Biblia en Eclesiastés 12 en el tercer grado. Y una última cuestión es que la expresión MB, Macabón, Magbenaj, ha pasado por muchas vicisitudes, Matchpin, en fin, muchas variantes. Ya hemos visto al leer la leyenda de Noé del manuscrito Graham de 1726 que provenía de las frases marrow in the bone, tuétano en el hueso. Como luego ya perdieron la conciencia de lo que significaba esa frase, pues se fue deformando Mahabón, Macbenaj, Mogbin, Moabón, Matchpin, todo ese tipo de expresiones, pero ya no sabían lo que significaba. Claro, marrow in the bone, tuétano en el hueso. ¿De dónde viene esa palabra y a cuento de qué? Y cuando empiezas a mirar marrow in the bone, donde aparece, resulta que, mira por dónde en la Biblia, en Proverbios 3,8, aparece una frase que se dice, y solo aparece ahí, no hay otras referencias para esta expresión tuétano en los huesos. Dice, será salud para tu ombligo y tuétano para tus huesos. En la Biblia King James dice, it shall be health to your navel and marrow to your bones. También aparece en la Biblia de Ginebra, que es la Biblia calvinista. Es decir, la frase original que da lugar a MB no es solo tuétano en los huesos o tuétano en el hueso, sino será salud para tu ombligo y tuétano para tus huesos. ¿Por qué salud para tu ombligo? Pues seguramente sea una alusión original o otra vez al cordón de plata, pero que con el paso del tiempo, por economía vocal o porque se olvidaron de su significado, al final se quedaron con las palabras finales, tuétano para tus huesos, cuando las importantes eran las primeras. Será salud para tu ombligo. Bueno, pues con esto creo que más o menos os he explicado lo que yo creo que es el tercer grado, que sinceramente no creo que sea solamente mi opinión, creo que es lo que pensaban y lo que deseaban plasmar en ritual los creadores del ritual masónico. Bueno, ya habéis visto los elementos, ya podréis decidir vosotros mismos. Creo que no hay tampoco mucho lugar a duda. Otra cosa es que a uno le guste lo que dice el ritual o no le guste, pero que es el tema de este peculiar trance lo que es el núcleo del tercer grado, creo que no hay duda. En fin, lo único que lamento es que como lo estamos haciendo en vídeo, pues que no haya un turno de preguntas y respuestas, que imagino que con un tema tan curioso, pues que seguro que saldrían. Os pido disculpas en este sentido,
ya arbitraremos alguna forma de hacerlo. En fin, espero que os haya interesado el vídeo, que no se os haya hecho muy largo, y nada, muchísimas gracias por acordaros de mí y hasta la próxima. Un saludo.